Si tienes linaza, hoy vamos a hacer las tortillas de linaza mega buenas que te prometí. Pocos ingredientes, bajas en carbohidratos, muy nutritivas, muy fáciles y se pueden cenar. Te enseñaré mi técnica para que te queden suaves, finas y flexibles. También haremos tortilla viral con un relleno delicioso, mega buenas. Y le pondremos drama a esta receta con el reto ¿se me cayó la tortilla? Hagan sus apuestas en los comentarios. Yo soy Lili, suscríbete que vamos a empezar. Si quieres apoyar mi canal puedes hacerlo comprando mis recetarios. Te voy a dejar el link en la cajita de descripción. Y segurito que te estás preguntando, ¿y para qué uno va a comer linaza? ¿Eso no es comida de pájaro? Y ya te voy a dar razones. Primero que todo, el bolsillo. Son súper económicas, por lo menos aquí. ¿Sufres de estreñimiento? Bueno, mija, esto te lo quita. Y también te ayuda a la digestión. Hay mucha gente que dice que ayuda a bajar de peso, pero hasta ahí no te llego. Sus grasas buenas de omega 3 y 6 te ayudan a que tu piel, tu cabello y tus uñas estén espectaculares. Ay, no te estreses por las calorías, que provienen de grasas buenas que te van a ayudar a controlar el colesterol. Bueno, vamos con la receta que así no te vas a ver a comida de pájaro. Lo primero que vas a hacer es convertir 3 tazas de semillas de linaza en harina. También puedes utilizar harina de linaza, como esta. Cuando proceses la harina tienes que fijarte que quede bien fina. Una vez que tenemos la harina, busca una olla y vas a agregar 2 tazas de agua. El agua puedes condimentarla con lo que te gusta. Puedes agregar solo sal, pero a mí me gusta condimentarla así. Yo le voy a agregar orégano, ajo en polvo, paprika y hojuelas de cebolla. Agrega cada uno de los condimentos al agua y luego los vas a mezclar bien. Puede ser condimento y también puede ser hierbas como cilantro, perejil, albahaca. Agrega por supuesto sal al gusto. Vas a calentar el agua hasta que empiece a hervir. Mientras el agua calienta voy midiendo mis tazas de linaza. Voy a medir 2 tazas. Cada taza son 150 gramos aproximadamente. Cuando veas que el agua comienza a hervir, vas a apagar el fuego. No vayan a lanzar la harina de linaza con el fuego encendido. Mira que no están haciendo aquí una gelatina para el cabello. ¿Te pusiste alguna vez esa baba de linaza en el cabello para que se te mantuvieran los rulos? Ay, yo sí, qué horror. Bueno, basta de confesiones, vas a agregar la harina y vas a mezclar inmediatamente para que no se engrume. Te estoy dejando el proceso completo para que veas cuánto tarda en espesarse la mía. Mira cómo la mía ya está espesando, agarrando una textura. Continúa removiendo y asegúrate que no te quede ningún grumo antes de agregar la segunda taza de harina. Ahora de la misma manera voy a agregar la segunda taza de harina. Depende de la linaza y del agua, de la caliente del agua. A veces necesito más o menos cantidad para lograr que espese. Yo voy a ir agregando cucharadas de 30 gramos para ir espesando. El total de la receta puede ser o 2 tazas y media o 3 tazas de harina de linaza. Todo va a depender de la harina de linaza que tengas. Lo importante es que esta tercera taza la vas a agregar poco a poco de cucharada en cucharada hasta que veas que ha espesado. Aquí estoy agregando 2 cucharadas más y sigo mezclando. Como ves, a medida que voy agregando, esto se va convirtiendo en una masa. Esta es una masa pegajosa, así que no te vayas a alarmar. Mira todo el video que te voy a dejar toda la técnica. Esto lo digo porque muchas veces ves el video solamente 5 segundos y ya quieres hacer la receta y luego me reclamas porque no te salió bien. Colabórame. Bueno, le voy a agregar la última cucharada para ver si esto espesa completamente. Ya puedes ver que esto es una masa que se despega del fondo. A mi amiga la aprovechadora es la que siempre le toca luchar con estas masas. Todavía le falta un poco más de textura, está muy pegajosa. Le voy a agregar la última cucharada para un total de 3 tazas. Ahora la voy a despegar bien de la olla para tratar de agarrarla con las manos. Engrasa un bol y ahí vas a poner la masa. Fíjate cómo todavía está súper pegajosa. Tapa el bol con un papel de plástico y llévala al refrigerador como unos 15 minutos. Luego de 15 minutos te vas a dar cuenta que es otra masa. Ya no está tan pegajosa. Solo un poquito, pero no demasiado. Ya puedes tomarla, inclusive amasarla. Debería estar manejable. Si no, puedes meterla un poco más en el refrigerador. Ya la mía está lista. Voy a cortar en la cantidad de tortillas que quiero hacer. Yo pienso hacer 4, pero la verdad es que me van a salir 5. Ya te digo por qué. Corta 2 láminas de papel encerado de unos 30 por 40 centímetros. Pon en el centro uno de los trozos de masa
Pon la otra lámina de papel encima y comienza a aplastarlo dándole una formita circular de tortilla. Si la quieres más fina, usa un rodillo o una botella. No la hagas transparente, que debe quedar fina pero con un volumen que te permita manipularla, aproximadamente 2 milímetros de altura. Una vez que las tienes extendida al tamaño que quieres, vas a despegar poco a poco el papel y vas a buscar algo redondo que tengas en casa, como una tapa de olla o un plato, para cortarla perfectamente. Esta tapa tiene aproximadamente 25 centímetros de diámetro. Una vez que las cortas, vas a retirar todos estos bordes y por supuesto que no lo vas a botar, lo vas a guardar porque con eso nos va a salir otra tortilla. Vuelve a hacer este procedimiento con todas las tortillas. Lo bueno de usar la misma tapa es que todas te van a quedar exactamente del mismo tamaño. De hecho, me dio curiosidad y quise pesarla. Al final tengo 5 tortillas de 100 gramos cada una. Bueno, sigo con mi técnica, un Lily Tips antes de meterlas en la sartén. Despega tu tortilla por un lado. Vuelves a ponerle el papel sin pegarla y las volteas y las vas a despegar por el otro lado. De esta manera será más fácil ponerla en la sartén. Las orillas siempre se van a pegar un poquito más, pero una vez que despegas eso, ya tú vas a ver que sale completica. Haz este procedimiento con cada una de tus tortillas antes de ponerlas en la sartén y evita accidentes. Te voy a mostrar el grosor de mis tortillas. Puedes hacerlas más gruesas, pero no te recomiendo que las hagas más finas. Ahora vamos a cocinar esta delicia. Búscate una buena sartén que no pegue, que pegue menos que una sopa con mayonesa. Ay, no me digan que coman sopa con mayonesa. Bueno, mira mi técnica. En la sartén fría vas a colocar la tortilla y como ya está predespegada, entonces va a ser mucho más fácil que la despegues. Trata de hacerlas todas con la sartén fría, porque nivel avanzado es hacerla con la sartén caliente. Esta la dejé un poquito esperando antes de ponerla en la sartén y se me volvió a pegar. Pero ya despegué las puntitas y creo que lo he logrado. Creo que triunfamos aquí. Voilà, vamos a calentarla. Vamos a cocinarla a fuego lento. Si quieres que te queden tostadas, cocínalas a fuego alto. Si quieres que te queden suaves y flexibles, inclusive para comerlas después, cocínalas a fuego lento. Cuando veas que ya está cocida por el otro lado, comienza a despegarla poco a poco y en ese momento la vas a voltear. Cocínala hasta que dore un poquito por el otro lado y ya inmediatamente la sacas. Ay, voy a atreverme aquí a hacer la prueba con la sartén caliente. Vamos a ver si me sale. Voy a agregar el aceite y aquí voy con la tortilla. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta sí la despegué. Mira, perfectas. Bueno, se me arrugó un poquito. Cuando está doradita, vamos a voltearla. Y listo. Y en la tercera te voy a hacer el show. Vamos a ver si la puedo voltear. Haga sus apuestas. 3, 2, 1. Oh my God, lo logré. Y quien puede una, puede dos. ¿Qué dicen? ¿Lo volvemos a intentar? Vamos con esta, vamos con esta. Vamos a ver si lo podemos voltear. Aquí te voy. Se me caerá la tortilla. Suspenso. Ay, Padre bendito, lo logré. Gracias a esas personas que creyeron en mí desde el principio. Se salvó la tortilla 5 y hasta despeinada quedé. Vamos a probarlo. Está caliente. Pero huele tan rico todos los condimentos que ya quiero probarla. Mega buena. Mira el color que tienen y la flexibilidad. Son perfectas. Yo escogí este formato para rellenarla. Pero si la quieres más pequeña, hazla más pequeña. Bueno, y mira qué bien quedó nuestra comida de pájaro. Hasta el color que queda me encanta. Y ojalá pudieras olerlas. Ahora vamos a rellenar estas deliciosas tortillas. Por acá tengo una mayonesa casera que preparé alta en proteínas y sin usar aceites. ¿Quieres la receta? Dímelo en los comentarios. Vamos a medir la flexibilidad de esta tortilla con la tortilla viral. Vamos a cortarla por acá y vamos a comenzar a rellenarla. Empiezo con mi mayonesa mega buena agregándole bastante. Por eso me gusta hacer esta mayonesa porque le puedo agregar bastante. Y mayonesa a las tortillas, no a la sopa. Ahora le voy a agregar un jamoncito natural que no contenga nitratos. Unas julianas de pimentón naranja y también unos tomatitos cherries. Un toquecito de cebolla. Ahora mucha rúcula o arrúgula, yo soy súper fan. Y una rebanada de queso mozzarella súper fresco. Un toque de mostaza, déjame ver si tengo. Esto está dando su último esfuerzo esta mostaza. Y enrollamos de esta manera.
¿Tienes otra idea de relleno de esta tortilla? En otro video que hice, te voy a dejar el link en la descripción. Ahora vamos a calentarla. Decoré mi cocina con mi placa para presumirla. Y ya puse mi tortilla en la misma sartén porque no voy a estar lavando más. Como la hice tan fina, tengo que tener mucho cuidado para doblarla y voltearla. Fíjate que ya se me rompió, pero ustedes colaboren y hagan como que si no se dieron cuenta de nada. Ya está oliendo delicioso y ya la voy a sacar porque ya está bien tostadita. El queso está súper derretido. Vamos a picarla por la mitad porque quiero mostrarte cómo queda este relleno. Miren esto. Se me hace agua a la boca. Tengo que probarla ya. Mega buenísima. Esto lo puedes comer a cualquier hora, desayuno, almuerzo, cena, tienes tus tortillas en la nevera, sacas, calientas y listo. ¿Te gustó este video? Déjame tu manita arriba y apóyame. También puedes apoyar mi trabajo comprando mis recetarios en recetaslily.com. Te voy a dejar el link en la cajita de descripción. Estos libros te van a ayudar a armar tus menús con muchas recetas saludables. Y por poco se me olvida, únete a mi canal de Telegram. Te voy a dejar el link abajo en la descripción. Si no has visto el video de la semana pasada, hicimos unas berenjenas en conserva mega buenísimas. Ve a verlo. Por cierto, me preguntaron qué pasa cuando las berenjenas se acaban y el aceite les queda. No vayan a botar eso, que con eso pueden condimentar vegetales, ensaladas, sopas, carnes, de todo. Sí, sopas también. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye. Para más recetas visita recetaslily.com.